¿Qué tal, profe? Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Además que ya se me pasó un poco la hora de entrada, pero aquí estamos. Oigan, no sé si hay alguien que quiera comentar algo o presentar su Arduino. No, entonces voy a presentar mi clase. Es cortita la clase de hoy. ¿Ya todos ven mi pantalla? Ya, profe. Sí, profe. ¿Ya? Muy bien, gracias. Bien, el circuito que vamos a ver hoy es el inversor lógico, TTL. Entramos por transistor y salimos por transistor. En esta configuración, no funciona con altos, sino más bien con bajos, porque cuando esta entrada está en bajo, pasa una corriente que viene por RA, la unión base emisor, a tierra, y esta corriente se llama la corriente de entrada en estado bajo, IIL. Cuando yo tengo un cero, entonces esta corriente hace que se sature, y este transistor se comporta como un interruptor cerrado, entonces la corriente que pudiera pasar por aquí se va a tierra, y entonces ya, si no hay corriente para acá, no tiene corriente aquí y está como interruptor abierto, entonces la salida es un 1. Entonces cuando la entrada es 0, la salida es un 1. Es VCC. ¿Está claro? ¿Sí está claro hasta ahí? Entonces, con un 0 lógico de entrada, tengo un 1 lógico a la salida. Bueno, pero cuando la entrada está en alto, unión no conduce. ¿Sí? No conduce la unión base emisor, pero sí conduce de este lado base colector, que es PN, ¿verdad? Queda un diodo directamente polarizado. Por lo tanto, por aquí va a circular una corriente que va hacia tierra, pero es la corriente que entra a la base de este transistor. Es la IB mínima de saturación del transistor 1. ¿Sí está claro? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Bueno. Entonces, cuando este transistor está abierto, pues el voltaje a la salida es 1 lógico. Y cuando está cerrado, la corriente que circula por aquí es la corriente de ICSAT más una corriente de carga que si yo le conecto a este circuito algo parecido a acuérdense que el 0 va a dar corriente, entonces cuando esté en bajo, saturado, también recibe corriente de otro circuito equivalente a de carga. Entonces a se le llama corriente de saturación de colector y esta es la corriente de carga. Entonces este transistor va a manejar la suma de estas dos corrientes y esa suma de estas corrientes es lo que debe manejar por la corriente de base por la beta del mínima de este transistor.
Y entonces voy a hacer aquí un diseñito. Entonces digo, bueno, tengo una alimentación de 5 volts, esta corriente es de 5 miliamperes, tengo una corriente de carga de 10 miliamperes, o sea, puedo inyectarle 10 miliamperes aquí, y eso es lo que va a manejar ese transistor. 5 miliamperes más 10 miliamperes va a manejar 15 miliamperes. Los transistores son BC547B, la beta mínima de saturación es 30, quiere decir que la corriente de base va a ser 30 veces menor que la corriente de aquí. El voltaje colector emisor es de 0.1 volt, o sea que cuando este está saturado es 0.1, y el voltaje base emisor cuando está saturado es un diodo, es 0.7. Luego, por otro lado, pongo la norma de TTL estándar, que es que la corriente de entrada en estado bajo es de 1.6 miliamperes, cuando este está en cero, y cuando está en alto hay una corriente de fuga de 40 microamperes. Entonces son mis datos para hacer mi cálculo. ¿Hasta ahí preguntas? Bueno, pues voy a calcular RC. RC, esta es RC, lo saco de la ecuación de la malla. ¿Y cuál es la ecuación de la malla? La ecuación de la malla es SC, que es igual a la caída de aquí, que es ICSAT por RC, más voltaje colector emisor en saturación. Entonces aquí está la ecuación. BCC es igual a ICSAT por RC más voltaje colector emisor en saturación. Despejo RC y entonces es BCC menos voltaje colector emisor en saturación entre ICSAT. Pongo los valores que tengo de inicio, que son 5 volts menos 0.1 entre 5 miliamperes, y entonces esto me da 980 ohms. Y aquí pongo el valor, el próximo mayor, pero está muy cercano de 980 a 1 kilo, pero entonces pongo 1 kilo. Después, cálculo de la RA. ¿Dónde está RA? Es esta de aquí. Este es RA. RA va a circular cuando esta entrada está en cero, la corriente de entrada en estado bajo, que es la corriente que sale. Entonces voy a sacar la malla de ahí. Es BCC, es igual a IL, la corriente de entrada en estado bajo, por RA, más el voltaje base emisor en saturación del transistor 2. Entonces es la ecuacióncita que está aquí. De aquí despejo RA y me queda que RA es igual a BCC menos voltaje base emisor en saturación 2 entre I y L. Y entonces de 5 menos 0.7 entre 1.6 miliamperes, y esto me da 4.3 entre 1.6 kiloohms y me da 2.6875 kiloohms. Está muy cercano a este valor de 2.7 kiloohms, que es el valor comercial. ¿Preguntas hasta ahí? No. Bueno, y luego RB. Para RB, ¿sí? Esta es RB. Para RB es cuando esto esté en alto. Cuando esto esté en alto, por aquí no circula corriente. Bueno, son 40 microamperes, una corriente de fuga. La corriente que circula por esta malla es IB mínima de saturación, es la que va a entrar a este transistor. Por lo tanto, si saco mi ecuación es BCC es igual a IB mínima de saturación por RA más voltaje base colector del transistor 2 más IB mínima de saturación por RB más el voltaje base emisor en saturación del transistor 1. Esa es mi ecuación de mi mallita. Aquí la tengo. Es esta. De aquí tengo un común, que es el IB mínima de saturación, que multiplica RA más RB, y entonces me queda esto de aquí abajo. Yo lo que quiero es encontrar los valores de RB, ¿verdad? Ya encontré el valor de RA. Bueno, aquí me queda RA más RB es igual a BCC menos este voltaje base colector del transistor 2 más menos el voltaje base emisor del transistor 1 en saturación. Y todo esto entre IB mínima de saturación 1 me da la suma de los dos. Por lo tanto, el valor de RB es igual a esto menos RA. Para poder calcular aquí el valor, necesito IB mínima de saturación.
y la ecuación de saturación me dice que IB mínima debe ser mayor o igual que la ICSAT más la corriente de carga entre la beta mínima. Entonces los valores que me dio al principio eran 5 miliamperes más 10 miliamperes de carga entre 30 y me da un valor de medio miliampere, o sea 500 microamperes. Con ese valor ya calculo acá y entonces me queda que RB debe ser menor o igual a 5 menos 0.7 menos 0.7 entre medio miliamper menos RA. Y entonces saco aquí los valores con nuestra ecuacióncita y me da que RB debe ser igual a 7.2 kiloohms menos 2.7 kiloohms y me sale 4.5 kiloohms. Para esto me está diciendo que sea menor o igual el valor comercial, entonces el menor o igual a 4.5 me da 3.9 kiloohms. ¿Preguntas hasta ahí? Y esta es toda la clase de hoy. ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, ¿cree que nos pueda mandar esta diapositiva? A ver, perdón. ¿Cree que nos pueda mandar esta diapositiva? ¿Creen Bueno, que les es que puedo como mandar? tal en el correo que nos envió la diapositiva anterior. O sea, ¿no les mandé este apunte? No, Profesor. Les mandé la 31. A ver, vean. Les mandé el 31 o el 32 de acá arriba, miren. El 31, profesor. 31, profe. No les 31. mandé el 30. No. Ah, qué barbaridad. Entonces les repetí el número de ayer. sí. ¿Sí? Bueno, ahorita se los mando, no hay problema. ¿Hasta aquí hay algún problema? No, profe. ¿No? Miren, cuando se hace el diseño para un circuito que es nada más este de aquí, que es sin esto, este es el mismo principio, ¿verdad? Nada más que con un voltaje alto da la corriente de base mínima y con un voltaje bajo no hay corriente y por lo tanto tampoco aquí hay corriente y este está abierto. Y el diseño en principio pues hasta es más facilito. Hay que sacar las dos mallas, esta sería igual y en este caso la malla pues nada más es BCC, es igual a IB mínima por RB más voltaje base emisor en saturación. Entonces para el caso de por ejemplo, este, que es el puente de diodos, la corriente de colector en saturación es la corriente del motor. Y entonces yo necesito caracterizar mi motor, lo que yo les comentaba. Sacar la corriente sin carga, a CD, probarla primero el motor con una fuente, y después lo cargo un poco y ver a cuánto sube la corriente. Esa corriente va a ser la que yo seleccione para poder escoger qué transistor aguanta esa corriente. Veo la beta mínima de ese transistor para esa corriente y con esa corriente y la beta divido la corriente de aquí de colector entre la beta, me da la IB mínima. Si ya tengo la IB mínima, entonces este voltaje de entrada entre la corriente me da el valor de esta resistencia y pongo la próxima menor comercial. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? Hay otra configuración de tipo puente en donde usa dos transistores NPN y dos PNP, en donde la ventaja de esa configuración es que si yo le pongo dos unos no se van a quemar los transistores. En esta configuración sí. Si tengo dos unos, se cierra este, se cierra este, se cierra este, se cierra este y mando la fuente a tierra a través de los transistores y se va a quemar. Por lo menos dos se van a quemar, si no es que todos. Entonces hay otra configuración que por cierto no me acuerdo ahorita. Ahora que la tenga se las mando también. ¿Preguntas hasta ahí? Esto sí hay que armarlo, pero para esto necesitamos saber cuánta corriente consume aquí, que va a depender del motor. Y si en el Arduino, bueno, pero si lo voy a conectar con alambritos al más BCC a tierra, pues no hay tanto problema. Pero si lo voy a conectar al Arduino, yo necesito saber el dato de los puertos de Arduino, cuánta corriente máxima pueden dar o cuánta corriente máxima pueden recibir.
Si están en alto, dan corriente, si están en bajo, reciben corrientes a salida. Entonces hay que ver ese dato, revisen ese dato. Les comentaba yo que revísenlo en el datasheet del micro, aunque debe estar en el de la tarjeta de Arduino. Pero pues la base del dato es del micro, ¿verdad? ¿Cuánta corriente puedo sacarle o meterle cuando yo el puerto lo programo como salida? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Entonces ahorita yo les mando el archivo que quedamos, que es el ¿qué? El 32, ¿verdad? El 32. Entonces ahorita se lo... A ver, entonces déjenme primero dejar de compartir. Ya dejé de compartir. Ahora ya puedo ver a todos. Ahora. Ya voy a pasar la lista. Que luego se me olvida, pero... Profesor, Siga, sí, correcto, sí. soy del CB9, le estoy adelantando clase. A ver, ahorita, espérame. Sí, gracias. A ver, ya está aquí. Ya está aquí. A ver, A ver, Trejo, Valerio. Gilberto. Ya está. Gracias, profesor. Al contrario, fue gracias a ti. Bueno, aquí acaba de Juárez Cruz entrar, entonces ya pasé la lista, ya no va a aparecer. A ver, Juárez Cruz. Creo que él es oyente. ¿Quién acaba de entrar ahorita? Yo, profe, Juárez Cruz. A ver. Es que te estoy buscando aquí. Ah, porque como ya pasé la lista, pues no vas a aparecer. Te voy a poner la asistencia directa. Está Sí, bien, perdón, es que había salido y se me hizo un poquito tarde. está bien, Felipe. Entonces ahorita les mando la clase, el apunte de hoy, ¿no? Pues muchas gracias. Cuídense y que tengan buen fin de semana. Gracias, gracias. Hasta luego, luego. profe. Hasta luego. Profe, gracias. Doctor, gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias a ustedes.